clarividencia, porque el ser humano tuvo contacto directamente con los dioses, o sea, el haber olvidado a los dioses o el mundo espiritual es anteayer, ¿sí? Se puede decir que prácticamente hasta el Renacimiento la humanidad todavía tenía capacidad de poder conectarse con la experiencia directa del mundo espiritual. En el Renacimiento se produce ese, digamos, desapegarse y por primera vez es que podemos ver la tridimensionalidad como la vemos ahora, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver crear la tridimensionalidad, que es un concepto abstracto, ¿sí? Lo podemos ver en un cuadro, pero un cuadro es una superficie bidimensional, ¿sí? Pero nosotros podemos simular una tridimensionalidad en el espacio porque hemos descendido realmente a este mundo material, ¿sí? Esto no se pudo hacer antes del Renacimiento. Por eso la perspectiva no se puede encontrar en la historia de la humanidad antes del momento en que el ojo se ha desvitalizado tanto, o desvitalizarse significa que ha dejado de percibir todavía el mundo espiritual y solamente ahora se ha convertido en un instrumento para el mundo perceptivo sensorial o tridimensional. Entonces, en la antigua Grecia y en la antigua Mesopotamia se tenía este concepto del kairos, ¿no? De que primero el ser humano era desde el cuerpo astral, por medio de esta clarividencia sometida a estas fuerzas no del todo totalmente luminosas, las fuerzas luciféricas, actuaba en el pensar y en el sentir y en el querer. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo fuerte que esto era, si lo vemos en el pueblo hebreo, ayer ya también lo comenté, cuando Moisés tiene que subir al Sinaí para buscar, para bajar las tablas de la ley, se encuentra con que todo el pueblo está adorando a un becerro. O sea, un becerro es los dioses que se experimentaban con las fuerzas clarividentes, donde el alma subyugada a las fuerzas antagónicas o a las fuerzas luciféricas percibía el mundo espiritual. Y esto es lo que cambia, ¿no? Porque en el Kairos tenemos una imagen directamente de esta fuerza solar, de esta fuerza yoica, que se tiene que introducir en el alma y hacerse dueño del alma. Hacerse dueño del alma significa hacerse dueño de las fuerzas del pensar, del sentir y de la voluntad, y que estas fuerzas sean conducidas ahora para que puedan pensar sin error, ¿sí? Mirar sin error y actuar sin error. O sea, es como decir, las tres facultades del alma sometidas bajo la influencia del kairos recuperan otra vez la posibilidad de superar el error. Y esto es lo que tiene que venir también hacia ese otro aspecto, o viene o acompaña a través de los tres Reyes Magos, ¿no? Como dones de ofrendas, primero a este niño Jesús, y después este niño Jesús como ser adulto, como hombre, tiene que afinar esas fuerzas del alma en el cuerpo de Jesús de Nazaret, para que cuando Jesús de Nazaret va hacia el Jordán, pueda llevar una entidad humana totalmente pura y que el Cristo, que es el que encarna en Jesús de Nazaret, pueda usar el pensar, el sentir y el actuar libre de error. Porque si no hubiese, si no se hubiese constituido esta entidad, este Jesús de Nazaret, ¿no? Con un cuerpo totalmente legítimo a través de la línea de los hebreos y con un alma purificada a través de Zaratustra, entonces el Cristo no hubiese podido usar una herramienta acorde en el mundo terrestre para realizar su misión, ¿sí? Para traer el mensaje que tiene que traer. O sea, Cristo no podía tener un pensamiento errado, no podía tener un acto feo, perdón, un sentimiento feo y un acto volitivo malo. Imaginémonos qué hubiese pasado si el Cristo va por el mundo actuando con las fuerzas anímicas que todavía nosotros experimentamos hoy. Su misión hubiese sido catastrófica no solamente para la Tierra, sino para todo el universo. Pero entonces uno se pregunta, ¿y qué es entonces lo legítimo del Cristo? Porque está en él. Bueno, y también se sabe a través de los libros de la historia que el Cristo no utilizó durante su vida pública en la tierra ninguna capacidad que no fuese propia de lo humano. El Cristo no usó capacidades, por eso incluso se le tentó varias veces en la tentación y en la cruz.
Oye, ¿por qué no usas tus fuerzas? ¿Sí? Porque, y manda que tus ángeles, no, porque él no puede usar eso y las capacidades del ser humano todavía no estaban a ese nivel como para poder ser, gobernar o ordenar a fuerzas superiores. Por eso el Cristo nunca puede traer su propia fuerza hasta un determinado momento. En un determinado momento sí tenemos que ver con fuerzas propiamente crísticas, o sea, propiamente fuerzas espirituales, que es en el descenso a la tierra y cuando él se encuentra, como vimos en la primera conferencia, por un lado, desciende la corporalidad, el fantomas humano, lo que ha sido creado desde el principio, y por medio de la sangre en el Gólgota, al fluir la sangre hacia la tierra, el espíritu del Cristo se introduce en la tierra. Y en el cielo más íntimo de la tierra, tenemos 9 cielos hacia arriba y tenemos que tener 9 cielos hacia abajo. Como es arriba, es abajo, así ya nos lo dice Hermes. Entonces, en el cielo noveno es donde se encuentran las fuerzas totalmente de la muerte. Las fuerzas antagónicas profundas viven en el noveno cielo, que tiene que ver con el cielo más alto. ¿Sí? El cielo más alto es lo que nosotros podríamos decir el mundo de los tronos, los querubines, exactamente. Y ahí se encuentra con fuerzas totalmente antagónicas, con fuerzas oscuras, con fuerzas de la muerte. Por eso dice que él tiene que vencer a la muerte ahí donde la muerte está. Porque lo que él hace es algo real, no es que la puede vencer en imagen, tiene que descender hasta el centro de la tierra, hasta los mismos infiernos, como nos cuenta en la Biblia, ahí enfrentar al espíritu de la muerte, vencerlo, dejarle sin poder, o sea, está en el, dice, adormecerlo a tal punto que las fuerzas de la muerte durante 1000 años, nos cuenta la Biblia, no pueden actuar, y es en ese ámbito sagrado donde se produce la resurrección, el nuevo cuerpo de Cristo resucitado que emerge al tercer día. Y que esa es la primicia, ¿no? La primer primicia en la tierra que tiene onticidad y que es un hecho fáctico. Esto es importante porque es el único acto. Lo otro está actuando con fuerzas humanas. Pero vencer a la muerte no alcanzan las fuerzas humanas. Se necesitaron las fuerzas divinas. Y que dice que este acto que él ha realizado en el mundo más profundo, digamos, en la profundidad misma de la tierra, si ustedes quieren, en el noveno subcielo, va a tener que derramarse sobre la humanidad como una gracia. Y esto va a suceder entonces 50 días después, con Pentecostés. En Pentecostés es la gracia, el regalo, la entrega, el fruto, la transformación que el Cristo puede enviar al Espíritu Santo y que dice que Él nos revelará la verdad y solamente por medio de esta verdad es que podremos ser libres. Y que a partir de ese momento el Espíritu Santo nos acompañará siempre y será una fuerza que nos hermana. ¿Sí? Se dice que son lenguas de fuego y que los apóstoles empezaron a hablar todas las lenguas. Hay una lengua común que todos hablamos, aunque no nos demos cuenta. La lengua del amor. ¿Sí? Cuando nosotros podemos hablar con la lengua del amor, nos podemos entender. El Espíritu Santo desciende sobre la humanidad la posibilidad de poder acoger en sí el amor y a partir de ese momento ser uno relacionado con Cristo. Entonces, estos misterios, de los misterios de Pentecostés, son los misterios de la resurrección. La pregunta está, ¿qué resucita? ¿Sí? Porque nosotros no podemos resucitar a nuestro cuerpo físico, no tenemos ese poder. Lo podemos hacer a medida que vamos uniéndonos cada vez, incorporando más en nosotros a esas fuerzas poderosas del Cristo. Pero para poder acoger esas fuerzas poderosas del Cristo, primero nosotros, como seres humanos, tenemos que producir una muerte en nosotros mismos para poder convertirnos en seres renacidos y a partir de ese renacimiento poder incorporarnos o aunarnos a la fuerza del Cristo. El Cristo no puede nacer en el ego. ¿Sí? Necesitamos incorporar al Kairos,
no al ego. Con el ego no podemos hacer nada. Por más que queramos, no es compatible el impulso del yo con el impulso del ego. ¿Qué es entonces quién tiene que dar a luz o quién tiene que morir para que resurja el espíritu? La egoidad. La egoidad nuestra, todos nosotros, y este ego es el yo terrestre. ¿Sí? Nosotros hablamos de que el yo es un ser triestructurado, el yo terrestre, la egoidad, que es lo que hemos construido desde el momento de la caída, el yo superior, ¿sí? Para decirlo de otra forma, si queremos nosotros entender el mundo de la egoidad o el mundo del yo terrestre, es el mundo del error. Por eso es un mundo de aprendizaje donde el error no tiene consecuencias más allá de la esfera donde se produce y entre los seres que lo realizan. Pero no puede generar destrucción en mundos que no son afines a este yo, porque es importante, cuando hablamos de mundos espirituales, hablar de mundos de afinidades. El mundo espiritual no está allá ni está allá, está acá, está con nosotros. ¿Sí? El espacio es una cosa totalmente sensorial. Espiritualmente, el espacio, estamos todos juntos, pero somos diferentes porque somos desafines a cada uno de estos ámbitos. En el momento que nos hacemos afines a una parte del mundo espiritual, ese mundo espiritual se revela, porque está aquí, no lo vemos, pero está aquí. ¿Eh? Entonces, ese mundo de afinidad son esos tres mundos. El mundo del ego, o el mundo del yo terrestre, donde lo que rige es el error, ¿no? El mundo del yo superior, que es el mundo donde rige, también lo experimentamos acá, el, el bien y la verdad, y el mundo de lo supraespiritual, el mundo del yo verdadero, que es el mundo de la libertad y el mundo del pensar creativo o el pensar libre de sensorialidad, ¿no? Y ese es el mundo del yo verdadero. Es el mundo más alto y es con lo que el Cristo trae a la humanidad para poder realizar los actos que realizó como la resurrección del cuerpo físico. Y ahora pasamos entonces con estos misterios del pentecostales hacia un ámbito nuevo que el mundo, la tierra, todo cambia. Cuando nosotros hablamos de la transición de los tiempos, el cambio de los tiempos, esto significa que una etapa ha terminado y una nueva etapa ha comenzado. Y esto es bien interesante porque nosotros estamos hablando ahora en forma intelectual, pero ha sido lucha de mucha energía para poder entender realmente de qué se trataba esto. Y acá tenemos, por ejemplo, el concilio del 385, donde se discute una pregunta totalmente lógica y razonable. Pero bueno, si el Cristo envía el Espíritu Santo, entonces, ¿qué Espíritu Santo es este? Porque el primer Espíritu Santo fue enviado por el Padre y ahora es un Espíritu Santo enviado por el Hijo. Es el mismo Espíritu. ¿Sí? Se preguntan, ¿no? Las, las mentes que en ese momento tienen la responsabilidad de conducir a la humanidad. ¿El Espíritu enviado por el Padre es el mismo que el Espíritu enviado por el Hijo? Y tienen tremendas discusiones. Hay una parte que dice que sí y hay una parte que dice que no. Y como no se ponen de acuerdo, entonces se establece lo que se conoce como el filiaque. El filiaque es una palabra que dice, bueno, pero en realidad es así como dicen estos y también es así como dicen los otros. ¿Sí? Porque en realidad no podemos partir al ser humano, por más que queramos, en dos cosas separadas, en dos mitades separadas. Hay un ser humano que es una criatura que ha sido creado por las fuerzas paternales, por las fuerzas divinas, de acuerdo a un plan que se ha
creado también por las fuerzas divinas, en la mente de la divinidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y eso ha devenido hasta un determinado momento que podemos decir como el ser humano criatura, has creado por los dioses. Ahora, si este ser humano, si esta criatura continúa toda su existencia siendo criatura, nunca va a devenir algo en sí mismo, algo per se. Esta criatura tiene que convertirse en autónomo y en creador. Y este es el punto. Hay toda esa idea, esa génesis de lo que es la creación del ser humano en sus estructuras corporales y también yoicas, ¿no? Hasta lo que es el hombre terrestre. Todo eso está en base a un conocimiento, a una sabiduría que podemos decir representada por el Espíritu Santo proveniente del Padre. Pero ahora esta criatura sufre una transformación, ¿sí? Tiene la posibilidad de morir y renacer, y cuando muere y renace, ¿cómo continúa su historia? Necesita todavía ser conducida. ¿Pero qué está conduciendo ahora? Qué está creando? No está creando una estructura corporal, está creando estructuras espirituales, está creando una entidad espiritual. Entonces, uno puede decir que el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo enviado por el Padre, es ese Espíritu que nos ha conformado como seres humanos en cuanto a nuestras naturalezas. El Espíritu Santo enviado por el Hijo es el que nos va a conducir a la realización de nuestra individualidad espiritual. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo desciende solamente a aquellos seres humanos que pueden acogerlo como el Kairos, que ahora viene de afuera, y que gobierna, se hace señor de las fuerzas del alma, señor del pensar, señor del sentir y señor de la voluntad, y comienza a actuar no de afuera hacia adentro, no como autorreferente. Esa famosa pregunta. Yo me pregunto, ¿qué hay en el mundo que yo necesito? O sea, ¿qué tiene el mundo para ofrecerme, para darme? Es una pregunta legítima, todos no lo hacemos, ¿no? ¿Y por qué no invertimos la pregunta y decimos, ¿qué tengo yo? ¿Qué hay en mí que el mundo necesita? Si hacemos esto, estamos cambiando al ego por el yo. Estamos cambiando a Lucifer por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya no es Lucifer el que nos miramos al mundo, ¿qué tienes bonito para mí? Sino ¿qué tengo yo para ti? Y todo esto entonces se va a desarrollar en los misterios que van a tener también una, digamos, un comienzo. A mí no me gusta decir este comienzo, pero la historia marca determinadas épocas, determinados hitos, donde esto se hace explícito. Y es donde decimos, bueno, ahí donde algo se hace explícito, ahí tiene el comienzo. No, el comienzo lo tiene mucho anterior, ¿sí? Es muy anterior. Un ser humano no tiene su existencia cuando nace del vientre de la madre. Ahí tiene una existencia, pero su génesis es anterior. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese momento de la historia donde se nos relatan determinados hechos que tienen que ver con este misterio del cual estamos hablando, del morir y del renacer, es el misterio, el siglo IX, son los misterios que están relacionados con el Grial. Steiner dice que en realidad toda la antroposofía es la ciencia moderna del Grial. Que el Grial fluye ahora mismo en la ciencia espiritual antroposófica y que todos nosotros, aquellos que de alguna manera nos acercamos a esta corriente, somos caballeros del Grial. ¿Qué significa? Que todos estamos en camino de convertirnos en Perceval, que en este caso es el rey del Grial. Por eso se habla del camino del héroe. Incluso hasta la misma psicología está tomando esto como el camino del héroe, el camino que tiene que atravesar las pruebas del alma, que tiene que transformar las capacidades del alma para poder devenir un ser que, superado toda la egoidad, puede actuar en el mundo, no para él, sino para el otro. Entonces, convertirse de un enfermo en un sanador. Y esto vamos a ver hoy con estos misterios
del Grial, que son los misterios centrales de todo el cristianismo. Hablar del Grial es muy amplio y, por supuesto, tiene varias facetas, ¿no? Y hay un Grial central. Hay unas primeras imágenes que se habla de un cáliz. En realidad, estas son segundas imágenes. La historia ya tenía conocimiento previo antes de esta imagen del cáliz en la tierra de la última cena o donde se recoge la sangre de Cristo. Hay una historia previa, muy antigua, que acompaña a la humanidad de que en la confrontación, cuando se produce esa confrontación entre los ángeles de luz y los ángeles de la egoidad, que no son más que aquellos que quieren despertar rápidamente su autoconciencia, se produce esa confrontación entre Miguel y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Pero el Lucifer todavía en esa confrontación no es la serpiente o el aspecto caído que conocemos, ¿sí? Y ahí se dice que Lucifer portaba una corona, porque Lucifer era así como el Cristo es el rey en el sol, Lucifer regía al planeta Venus. Y Cristo y Lucifer, no estoy hablando del Hijo, estoy hablando de Cristo, no estoy hablando del Hijo. Estoy hablando de Cristo en el Sol, el regente del Sol, y Lucifer, regente del planeta Venus. Eran hermanos, ¿sí? Solo que se dice que el Cristo tomó un acto de renuncia, se abrió al Hijo, que venía de lo supraespiritual, lo acogió en él, renunciando él mismo a su propia identidad, se puso al servicio de lo superior, y Lucifer en este mismo gesto dijo, esto es demasiado valioso, y entonces se lo quedó. Y ahí entonces es cuando Lucifer sufre la alienación y sucumbe a la egoidad. No estuvo a la altura de actuar en beneficio del otro, sino que era demasiado maravilloso esto de la libertad, el pensar creativo, es muy fuerte. Entonces Lucifer se lo apropió. Y cuando esto sucedió, entonces el mundo espiritual lo tuvo que expulsar por naturaleza, porque él había generado en él mismo ciertos ámbitos desafines o ciertas capacidades desafines al mundo espiritual. No podía vivir en el mundo espiritual en el que estaba. Entonces se produce la contienda con Micael, como Micael regente de las huestes divinas, y en esa confrontación de la corona de Lucifer cae una piedra. Salta una piedra, y esa piedra se dice que es la plenitud, la plena potencia de la fuerza del yo. La plena potencia de la fuerza del yo. No es el yo, es la potencia del yo. Y cae en el paraíso. Y entonces, esta potencia del yo, esta piedra, en el grial de Wolfram von Eschenbach dice es el lapis et chilis, ¿sí? Se custodia en el mundo espiritual al cuidado de los ángeles, hasta que en un determinado momento en la humanidad haya un ser humano que se haya desarrollado tanto en las fuerzas, digamos, del bien, haya transformado tanto el error en su pensar, la fealdad en su sentir y la maldad en su voluntad, que se haya purificado tanto que pueda ser y recibir en la tierra lo que le pertenece, custodiado por los ángeles. Y esto es entonces el santo grial del cual Wolfram von Eschenbach y Christian de Troyes nos habla. ¿Sí? Y esto es lo que sucede en el siglo IX. Previamente a esto tenemos las descripciones de Robert de Borón, que nos habla ahí sí del cáliz de José de Arimatea, de la sangre de Cristo que se acoge de la cruz, la trae y lo trae hacia Inglaterra, hacia un lugar del sur de Inglaterra, pero del otro lado, ahí no me sale la palabra ahora, no importa. Y ahí se desarrollan estos misterios del grial ingleses a través de José de Arimatea y todas las huestes
que se van a narrar a través de la historia como los caballeros del Grial, que son los caballeros de la espada, porque esto es muy interesante. O sea, son caballeros que están luchando, todo lo que son la tabla redonda del rey Arturo, que ya han sufrido la enfermedad, ¿sí? Porque la enfermedad ya ha entrado, entonces tienen que salir los caballeros a defender a la dama. La dama siempre es el alma, ¿sí? O sea, cuando hablamos de el caballero y su dama, es el caballero y su dama, ¿sí? Es Don Quijote y Dulcinea. No puede haber, Don Quijote sale y dice, no, pero yo no puedo salir a guerrear si no tengo dama. ¿Dónde encuentro mi Dulcinea? No puedo. ¿Eh? Bien. Los caballeros de Arturo luchan contra los monstruos astrales del alma. O sea, está muy claro, son los caballeros de la espada, que tienen que enfrentar a todo lo que en nuestra egoidad, en nuestra alma, aparece como monstruos de egoidad. Porque en el mundo astral, nosotros no lo vemos aquí, pero un sentimiento egoísta genera una forma, y si es muy fuerte, el monstruo cada vez es mayor. ¿Sí? Y una envidia genera una forma astral que tiene una determinada. ¿Sí? Entonces, ese mundo astral, ese mundo en el cual todavía el Kairos no ha entrado para dominarlo, tiene que ser contenido. Y estos son los caballeros de Arturo. Van por el mundo enfrentando a los monstruos. Y cuando hay algún monstruo que es demasiado potente, donde las fuerzas de la espada no alcanzan para vencerlo, se tiene que actuar con algo superior. Pero los caballeros del Grial, que nunca fueron caballeros de Arturo, son otro tipo de caballeros. ¿Sí? Se les conoce también como los caballeros de la palabra. ¿Pero por qué de la palabra? Hay una vieja sabiduría hindú que dice que el hombre habla en el va. En el va el hombre habla. El va es la cuarta letra del alfabeto hebreo. En el va es la cuarta letra del alfabeto hebreo. ¿Qué significa? Que el alfabeto hebreo, todos los alfabetos antiguamente, tenían una relación directamente con lo existente real en el universo. El va representa el yo. Solamente en el yo puede hablar. El animal no habla. El 3 no habla, es el cuerpo astral. El 2 no habla, es el cuerpo etéreo. Y el 1 no habla, es el cuerpo físico. Habla el 4, el va, el yo. ¿Sí? También lo tenemos en las artes. El primer arte es la arquitectura, el cuerpo físico. El segundo arte es la forma, la escultura. El tercer arte es el color. ¿Sí? Las pasiones del alma son en colorido, como en la furia. Cuando estoy rojo de furia, pero digo, estoy azul de furia, no me preocupo. Ahora si me dice, estoy rojo de furia, mejor me voy. ¿Sí? Porque la pintura. ¿Y dónde viene el yo? En la música. La música es el arte, la expresión yoica. La música. Bien. Entonces, el caballero del Grial es el caballero de la palabra, del habla. Aquel que puede trabajar, actuar con la palabra. La palabra es enormemente destructiva o constructiva. ¿Sí? Pero ¿cómo se da este siglo IX? ¿Qué sucede en este siglo IX para que digamos que es el siglo donde se desarrolla sobre la Tierra los misterios vinculados con el Grial? Con el Grial del cual estamos hablando, no con el Grial de Arturo, José de Arimatea, no, con lo que Perceval y Wolfram von Eschenbach nos cuenta o Chrétien de Troyes. Y acá se dice que el Cristo, cuando descendió del sol a la tierra, descendió con su esencia, esa esencia espiritual, digamos, su identidad espiritual. Pero todavía en las esferas espirituales quedaron sus envolturas espirituales, el Buddhi, que nosotros conocemos, y el Atma, ¿sí? Las estructuras espirituales que acompañan para que la entidad espiritual sea completa. En Palestina, entonces, descendió el principio del yo, el yo cósmico. ¿Sí? Ahora, se dice también que cuando estaban los actos en Palestina, en Irlanda, se estaba espiritualmente percibiendo,
Son monjes no cristianos, o sea, porque no eran cristianos, pero ya por la espiritualidad irlandesa, que ya había, ya tenía, ya venía de atrás con todo ese impulso, ¿no?, espiritual, desde ahí percibieron lo que estaba sucediendo en Palestina espiritualmente. ¿Pero por qué lo percibieron? Porque lo que estaban percibiendo era el reflejo en el cuerpo de vida o en el espíritu de vida del Cristo que envolvía la atmósfera, ¿sí? El yo desciende a la tierra, pero su budi, su espíritu, queda en la atmósfera. Y este yo y este espíritu se atraen y tienen que encontrarse. Y hay un movimiento que viene del Asia, del sur, hacia el oeste, por el norte, y un movimiento del norte que viene hacia el sur. Y ahí donde se encuentra el espíritu de Cristo, el Bude de Cristo, con el yo de Cristo, se produce entonces lo que conocemos como el misterio del Grial en el siglo IX. Eso sucede en el siglo IX, el encuentro del yo del Cristo con su espíritu de vida. Y comienzan entonces los misterios del Grial, que como siempre se dice, se pueden leer en el lenguaje oculto de las estrellas. Pero en ese lenguaje oculto de las estrellas no se pueden leer como la astronomía que conocemos ahora, así no, porque ahí las estrellas son simplemente puntos, señales, pero no hablan, ¿sí? Son mudas. Pero se puede, cuando se escucha el lenguaje de las estrellas, se puede revelar el misterio del Grial. Siempre el mundo espiritual está hablando a los humanos, revelándoles ese mundo del Grial, ese cuento maravilloso del Grial, que cuando vamos a su origen, nos encontramos primero que ya Chrétien de Troyes, que es del sur de Francia, es el primero que habla, pero dice que su origen lo encontró en Toledo con un tal Quiot, y que este Quiot a su vez lo recibió de un tal Flegetanis, un sabio hebreo, que anunciaba que él podía leer la escritura oculta del universo. Y que esta escritura oculta del universo es la que recibió primero Quillot, del cual Chrétien de Troyes la recibe, que posteriormente la va a continuar Wolfram von Eschenbach, porque Christian de Troyes no la termina, y ahora nos la encontramos con el libro del Parzival, el que tenemos, que es un libro realmente maravilloso, es un libro que narra hechos reales, porque la historia del Perceval son hechos reales, no es una ficción, y nos cuenta qué pasó. Nos habla entonces, primero, de que en el Grial está recibido en la tierra, entregado por los ángeles a la tierra, a un ser que tiene la capacidad, o si ustedes quieren, la confianza, de que el mundo espiritual, los ángeles, le puedan entregar este enorme tesoro para su custodia en la tierra y para que empiece. Este es el primer rey del Grial, que se llama Titurel. Titurel, cuando buscamos su trayectoria a través de trayectoria a lo largo de la evolución de la humanidad, lo encontramos realmente como ese gran ser portador de los misterios solares, el custodio de los misterios solares, que ya lo hemos nombrado, ¿sí? Enoch, Manu, Melquisedec, Titurel. Pero él guarda el misterio todavía de la primera capacidad del alma, que es el alma senciente, donde ahí todavía no hay error. El tiempo que Titurel, como rey del Grial, la familia del Grial, digamos, florece saludablemente. Se hace, sí, progresa, no tiene problemas. El problema viene porque estamos hablando de las fuerzas del alma senciente, donde todavía está unida a lo espiritual. El problema viene con el segundo rey del Grial, que se llama Amfortas. Amfortas, el rey doliente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la herida de Amfortas? ¿Sí? ¿Cuál fue el acto que Amfortas hizo que le generó o que trajo tantísimo dolor a la comunidad del Grial?
Y hablar de la comunidad del Grial es hablar de la comunidad humana. ¿Sí? ¿Cuál fue su acto? Normalmente eran caballeros y para mantener el alma en ese estado de caballería hay que ejercitarse, porque si no, pues, si no te ejercitas, te atrofias y no es lo mismo que cualquier actividad que uno tiene, si no la ejercita, termina bien. ¿Y cómo ejercitaban los caballeros? En sus lides, en sus combates, ¿no? Bien. Anfortas era un caballero muy aguerrido, muy potente, muy fuerte, y él sale entonces a guerrear, digamos, a hacer sus excursiones por ahí, a lidiar, a ver con quién me encuentro. Y en una de estas salidas, ya como rey del Grial, se enfrenta con un caballero pagano y entra en lid. Y aquí sucede algo que Anfortas recibe una herida incurable. El caballero pagano en realidad hiere a Anfortas ahí en las partes nobles de lo masculino, pero Anfortas mata al pagano. Pero a partir de ese momento, Anfortas queda herido y queda herido de muerte. La pregunta está, ¿qué hizo mal Anfortas? ¿Qué hizo mal? Y lo que hizo mal es que él, en lugar de mantener su investidura para defender lo superior, que es el Grial, lo hizo en beneficio personal en defender su amor por su dama. Es decir, en lugar de defender lo yoico, enfrentó al caballero pagano en el ámbito de la astralidad pagana. ¿Sí? Él, en lugar de mantenerse y luchar para defender lo superior, que es el Grial, luchó por el amor de su dama, no por el amor del espíritu, sino por el amor. Y esto es lo que le abrió el espacio para que el caballero pagano, que no es otro más que las fuerzas antagónicas representadas en ese caballero pagano, lo hieran. La herida es de muerte. Y Anfortas debería haber muerto. Pero como era el rey del Grial, entonces, y el Grial tiene el poder de la vida, se impide que Anfortas muera y para eso hay que mostrarle cada X tiempo el Grial. Mientras tanto, él está en una agonía, en un sufrimiento, se le llama el rey tullido, el rey enfermo, que no se le puede dejar morir. Está enfermo, pero no puede morir. Hasta que pueda venir la salvación, que no se sabe cómo. Pero en la realidad es que cada uno de nosotros somos Titurel, somos Anfortas y vamos a ser también Perceval. ¿Sí? Porque Titurel es aquel que gobierna las fuerzas del alma sensiente. Esas son fáciles de gobernar. De verdad, no es tan difícil gobernar hoy en día las fuerzas luciféricas, pero las fuerzas animánicas ya son mucho más pesadas. ¿Sí? Animan ya es más denso que Lucifer. Ya nos cuesta más, nos enferma. ¿Sí? Y después el tercer rey, el que tiene que desarrollarse en nuestra época, el Perceval, que es aquel que tiene que desarrollar las capacidades del alma consciente. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que está enfermo? El alma de razón. La razón, ya lo sabemos, ya desde el origen está enferma. ¿Sí? Desde el descenso, la caída, el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es comer de algo que induce al error. Del árbol de la vida no puedes comer, porque si comes del árbol de la vida, entonces tendrías un pensamiento puro, un sentimiento noble y un acto volitivo bueno. No causaría destrozo, pero tampoco te desarrollarías como ser humano, como ser independiente. Serías siempre dependiente de los dioses. Pero los dioses nos quieren. Entonces nos dejaron comer. Y en este sentido, siempre se dice, bueno, que Lucifer, el tentador, es un benefactor, un gran maestro y una gran ayuda para que nosotros desarrollemos las capacidades que tenemos que desarrollar. Pero ahora nos encontramos en esta situación. Anfortas herido.
el cual no puede morir, pero su sufrimiento es, y nadie sabe cómo se puede sanar esto. Toda la comunidad del Grial se dice que enferma. ¿Sí? Una humanidad saludable, antes de que empecemos a desarrollar el pensamiento intelectual, era saludable, vivíamos todavía en unión con los dioses. La separación empieza cuando nosotros, como humanidad, empezamos a desarrollar el pensamiento intelectual. Ahí nos alejamos de los dioses, nos vamos alejando poco a poco, nos alejamos del todo. ¿Cuánto hace? Hace 2 siglos, 1 siglo y medio. ¿Sí? Hasta ese momento todavía no nos habíamos alejado. Hasta que Marx, disculpen lo que le digo, no hablo de política, hasta que Marx no dice que Dios es una ideología, ¿sí? Y que ya es una proyección ideológica de las capacidades humanas buenas que las proyectamos ahí. ¿Sí? ¿El amor qué es? Algo que surge en mí, yo lo proyecto. ¿El bien qué es? Algo que yo experimento y lo proyecto. ¿Sí? Entonces, si eso que hasta ese momento yo consideraba que el amor viene de Dios y que el bien viene del mundo espiritual, es una proyección de lo humano, entonces Dios es una ideología. ¿Sí? Y si es una ideología, no sirve de nada. Ahí el ser humano entonces se desvincula totalmente de las fuerzas divinas paternales. En ese momento, y no se entiende la historia de lo que pasa después sin ese concepto marxista-estalinista, ¿no? Donde el Estado es el Dios y todo lo demás, la libertad y el ser humano es dependiente y está al servicio de ese Estado. Totalmente lo contrario a lo que en realidad vive como potencia que se quiere manifestar en el alma humana. Y cuando un ser humano quería manifestar esto, guillotina. Y se acaba el problema. No se puede pensar lo que el Estado no permite que piensas. Y si piensas algo distinto, fuera. ¿Eh? Entonces, ahí ahora tenemos que entrar un camino a recuperar otra vez lo que es lo digno del yo, de cada uno de nosotros. Y entonces comienza la historia de Perceval, ¿no? Wolfram von Eschenbach nos cuenta la historia de este mozo, de este caballero, que nace, ahí es el hijo de Herceloide y de Gamuret, o sea, tienen, digamos, riqueza material, porque son reyes en su espacio, en Anjou, el reino de Anjou, pero Gamuret, el padre, es caballero. Y como todos los caballeros, sale a entrenarse, ¿sí? Y entrenarse es, bueno, a ver a quién encuentro para lidiar. Y él deja a Herceloide y se va a los países del Asia a guerrear por ahí. Perceval tiene hermanos que también son caballeros y mueren. Entonces, cuando nace Perceval, Herceloide, que es la madre de Perceval, ya Camuret se ha ido, ella dice, no, yo no quiero que este hijo último mío corra la misma suerte que el resto, el padre y los hermanos, que sea caballero. No, no quiero esto para él. Lo quiero preservar y para hacerlo decide renunciar a sus propiedades, a su reino, retirarse al bosque con unos pequeños sirvientes, aislarse del mundo y que este niño no conozca prácticamente nada y que nunca, nunca a ninguno de los que se han retirado con él nombren la palabra caballero. Esta palabra está prohibida, imposible. Y el niño crece. Pero primero, creo yo que tenemos que entender quién es Herceloide, la madre, en esta encarnación, para que ella pueda sentir o tomar esta actitud. La historia se construye o la construimos los seres humanos. Los actos de los seres humanos construimos la historia. Hay seres humanos que en algún determinado momento de la historia tienen mayor peso y hay otros que la tendrán en otro momento. En un determinado momento de la historia de la evolución del cristianismo, no fue tan fácil que el cristianismo se adoptara como una religión hegemónica sin discusión. ¿Sí? Empieza con Constantino. Constantino lo que hace es que quita la persecución, permite que el cristianismo se desarrolle libremente en el imperio, no hay problema. Después se reconoce como religión oficial y después viene otro que es Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata es emperador de Roma, pero él tiene una herencia
totalmente pagana. Y es el primer hombre que se da cuenta de que dentro de esta corriente del cristianismo, o él dice, el cristianismo en su manifestación es terriblemente inferior al paganismo. El cristianismo no se entiende, ¿sí? No se entiende a estos hombres que renuncian a todo lo que es digno de ser uno. Imaginemos los romanos, ¿sí? O sea, un patricio romano era un señor, con sus derechos, con sus cosas. O sea, estos cristianos ahí traen un mundo incomprensible. Entonces Juliano dice que los dioses paganos eran totalmente superiores a este dios cristiano que proclama la humildad, la obediencia, la sumisión, el amor, esas cosas raras, ¿no? Y él entra en conflicto con el cristianismo y hace que el imperio vuelva a ser pagano. Retorna los dioses paganos al imperio. Claro, el cristianismo sigue, ya no lo puede perseguir, pero el imperio se hace pagano. Pero sin embargo, Juliano, en esta tensión, busca por todos los medios encontrar respuestas a esta pregunta. O sea, a pesar de que él dice el cristianismo es inferior por lo que veo, pero él tiene un gusano ahí y ese gusano no le deja tranquilo. Entonces le pide a Máximo, al sacerdote Máximo, el sacerdote que lleva adelante los misterios de Mitras, que lo inicie en una iniciación mitraica. Esta iniciación mitraica de Juliano se realiza en las cuevas del Gargano. El Gargano es unas cuevas sagradas dedicadas al paganismo en Italia, en lo que es la espuela, en la bota. Ahí se inició Juliano por medio de Máximo en los misterios mitraicos, los misterios de Mitras. Mitras es un dios solar, ¿sí? Pero pagano, gran Mitras. Y Juliano anda con esta tensión durante toda su vida. En las campañas en África, en Asia, recibe una lanzada por la espalda y queda herido de muerte. Entonces está en la tienda, está cuidado, y cuando se acerca el final de su vida, sus últimas palabras fueron: tú has vencido, Nazareno. ¿Sí? Juliano, en el último momento de su vida, se hace cristiano. Contra todo lo que ha luchado, ahora reconoce que el nazareno es superior a todos los dioses paganos. Por eso, en esas palabras, tú has vencido, Nazareno. Y con eso, Juliano se va. Y aparece entonces en los misterios del Grial como Herzeloide, la madre de Persia. Lo único que le puede enseñar, lo único que le puede transmitir a Perceval es la existencia del buen Dios, del Dios bueno. No le puede dar una educación, no quiere tampoco darle una educación. Quiere hacer de él una persona simple, ¿sí? Que no desarrolle sus capacidades propias, que se mantenga en un estado virginal, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Así un poco búdico, ¿no? Que no desarrolle la inteligencia, pero sí que desarrolle plenamente las fuerzas del corazón, o sea, del amor hacia lo espiritual, en este caso hacia el Cristo. El Perceval crece en medio de ese espacio, de ese bosque, y como todo joven, bueno, pues tiene que desarrollar capacidades, ¿no? Y todos jóvenes, en determinados momentos de nuestra vida, de una manera o de otra, nos gusta la caza, nos gusta la aventura, ¿sí? Nos gusta salir de aventura, a lo que sea. Hoy en día ya, pues, no somos tan salvajes, salimos a cazar. Pero en la época aquella, el deporte favorito era cazar. Entonces se convierte en un joven experto y en un buen cazador. O sea, con la jabalina tiene una puntería terrible, ¿no? Donde pone, como se dice, donde pone el ojo, pone la bala. Donde Perceval ponía el ojo, ahí ponía la jabalina. Y sale un día a cazar y escucha ruido. Está en el medio del bosque. Y este ruido lo sorprende. Entonces, todos sus sentidos, porque tenía muchísima avidez sensorial, sus sentidos estaban muy vivos, porque no habían sido, digamos,
descuidados, habían sido cultivados. Entonces, detrás de unos árboles aparecen unos caballeros, vestidos con sus trajes de caballero, donde un rayo de sol los ilumina y se produce un destello que el otro queda ciego, ¿no? Por eso queda totalmente anonadado frente. Y entonces va, como es él, y lo toca, ¿no? Y los caballeros, los otros que venían detrás del caballero, dicen, bueno, pero sácate a este bobo del medio, porque nos está demorando y el otro que nos ha robado a la dama no lo vamos a alcanzar si perdemos el tiempo con este mocoso. Pero el otro se ha puesto delante del caballo y toca. Y dice, si eres Dios, bendíceme. ¿No? ¿Cómo? Le dice el caballero, pensando, yo no soy Dios. ¿Cómo no Dios? Si esa luz... No, no, es que mi mamá me ha dicho que Dios es brillante y luminoso. Entonces tú tienes que ser Dios, ¿no? Y el otro le dice, no, yo no soy Dios, yo soy un caballero. Ay, un caballero. ¿Y qué es eso? Yo quiero serlo. ¿Y quién hace caballeros? No, si quieres ser caballero tienes que ir a la corte del rey Arturo, él hace caballero. El otro no dice nada, se da la vuelta y se va corriendo, mamá, mamá, yo quiero ser caballero. Todo el esfuerzo de Gerseloide, en un minuto, la madre entra en pánico, entra en shock, se da cuenta que no puede ir contra la naturaleza y tampoco puede ayudar a la naturaleza, se encuentra en shock realmente. Entonces dice, bueno, voy a hacer todo lo posible para que el mundo lo devuelva, porque no lo acepte, por su estupidez, su tontería, es medio bobo, este niño medio bobo, ¿no? Entonces le hace un traje a medida de payaso, de arlequín, ¿sí? Lo más extravagante, estrafalario que puede ser, le da un caballo escuálido, medio muerto, flaco, así, todo un rocín que no sería para caminar, y el otro se agarra su esper, su jabalina, se monta sobre su rocín con su traje de payaso y se va en busca del rey Arturo para que el nombre caballero. Del otro lado, cuando se da vuelta, ve que la madre, Cerceloide, ha quedado y en ese momento la ve desvanecerse a tierra. Y tiene un momento de duda, pero bueno, se le pasará. Yo sigo mi camino. Y sigue su camino con una enseñanza muy precaria. La enseñanza que lleva es, si encuentras una dama y te da un beso, eso es bueno para ti. Y si tiene un anillo y te lo regala, es mejor para ti. Y cuando pases por delante de una ermita o de un hombre santo, entra a rezar o agradar a Dios porque Él es un hombre santo. Y con esa enseñanza Perceval se va. Va caminando después de un tiempo, imaginemos 2 días, un día, una hora, no importa, y se encuentra en medio de la floresta una hermosa tienda, ¿no? Toda refulgente, bien cuidada, con sedas y colores magníficos, y entra en la tienda y se encuentra una dama que está reposando sobre su cama ahí, ¿no? Y el otro la ve y dice, oh, y recuerda el consejo de la madre. Si encuentras una dama y te da un beso, es bueno. Entonces va y le da un beso. La otra se asusta, como diciendo, pero, ¿qué hace el niño? Y ve que tiene un anillo. Y dice, bueno, y si me da el anillo es bueno. Pero no solamente se conforma con eso, sino que también había ahí una mesa preparada con viandas y tiene hambre y come. Y la otra, que es Josute de la Lande, no sabe qué hacer. O sea, ve a este bobo y queda indefensa porque no puede actuar parecido. ¿Qué hago con semejante, sabiendo que esto a ella le iba a acarrear problemas? Afuera, a un par de kilómetros, o quizá menos, se da una situación de que se encuentra una joven doncella, Sigune, con su enamorado, Jonatulander. Jonatulander es el paje de Camuret, del padre de Perceval, que Perceval no sabe ni siquiera de la historia de su padre, que viene a traer un regalo, digamos, mandado por Camuret a Perceloide y a Percha. Y se encuentra con Sigune, que es la novia. Y ahí están los dos y Sigune tiene un perro y el perro tiene un collar. Y este collar es algo precioso para ella y el perro se va. Entonces Sigune le pide a Jonatulander que recupere el collar del perro. Jonatulander sale a recuperar el collar del perro y se encuentra con el caballero Orilus. El caballero Orilus es el marido de la condesa
de la Lande, de Yoshute de la Lande. Y claro, caballero que se ve, lid que se entabla. Esto es peor que un River Boca, no hay manera. Se encuentra y hay. Y sucede que Orilus mata a Jonatulander. En esta lid mata a Jonatulander. Sigune recibe entonces el cuerpo de Jonatulander, del novio, y se queda con él en brazos. Y al poco tiempo viene por allá la mar de contento y silbando este Perceval medio... Pero viene feliz. Su primera aventura, tiene su anillo, se encontró a una dama, la besó. Claro. Dos cosas pasan acá. Primero, que cuando Orilus llega a la tienda y ve la situación, se da cuenta de que ahí ha pasado cosas raras y acusa a su mujer de haberlo traicionado. El otro le dice, la otra dice que no, cuéntame, no es que vino un niño bobo y me dio un beso, no, tú le diste el beso, no, que me quitó el niño, no, tú se lo diste, no, todo lo contrario de cómo son las cosas, porque es así como las queremos ver. Cuando nos lo cuentan, si estamos ofendidos, no queremos ver la verdad, no escuchamos la verdad. Oye, no me cuentes historias porque es todo como yo quiero que sea. Y él la condena a Yoshute de la Lande, no la puede, digamos, no me sale la palabra, cuando el hombre rechaza a la mujer. ¿Sí? No, sí, divorcio, pero no se puede. La repudia, ¿sí? La repudia como mujer y le condena a que tenga que venir detrás de él toda su vida, que nunca más le comprará un vestido, no ropa nueva, que nunca más su caballo tendrá una ración completa de avena y que ella tendrá que caminar detrás de él a 20 pasos. Nunca puede caminar a su lado. ¿Sí? Así queda el acto de Perceval con su simpleza, lo que causa. Del otro lado, Jonatulander enfrenta a Orilus, porque si Jonatulander no enfrenta a Orilus, Orilus hubiese llegado en el momento en que Perceval está haciendo estas tonterías en la tienda con la condesa de la Lande, y ahí se hubiese terminado la historia, porque Orilus no era alguien de muchas contemplaciones. ¿Sí? Un caballero, lo que haces acá, punto, se termina. Ya hay dos culpas que caen sobre el inocente bobo de Perceval. ¿Sí? Sin quererlo, va cometiendo errores, como todos nosotros vamos por el mundo cargándonos una alforja pesadita. ¿No? Se encuentra con Sigune, y Sigune con su caballero en brazos. Y entonces Sigune le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Buen hijo, bello hijo. Entonces Sigune se da cuenta y dice, no, pero tú eres Perceval, el hijo de mi tía Herceloide, yo soy tu prima. Y tu nombre significa atravesar el centro. ¿Sí? Atravesar el centro. En alemán es Durchmite gehen. Pasar por el ojo de la aguja, como ustedes quieran, o atravesar el valle. Y le dice, ¿qué haces acá? Y dice, no, porque yo quiero hacerme caballero. Y, bueno, y se despide de Sigune. Sigune queda y él se va. Va caminando y se encuentra con un pastor porquerizo, y le pregunta si puede pasar la noche ahí con él. Y el otro dice que sí, y le pregunta, ¿dónde está el rey Arturo? Porque él quiere que el rey Arturo le nombre caballero. Entonces Perceval, el pastor, le indica el camino. Después de unos días de caminar, divisa las torres, ¿no?, del campamento de Arturo, todo lleno de magnificencia, colorido, y se acerca. Pero frente al caballero de Arturo se encuentra a las cortes de Arturo se encuentra un caballero, Iter, el caballero rojo, el caballero bermejo, y entonces está con su visir bajo, está enfurecido, ¿no? Y es un caballero con mucho enojo de él. Y Percival le pregunta, dice, oye, quiero que me hagan caballero. Y dice, no, pero el único que puede hacer caballeros es Arturo, yo no puedo nombrarte caballero. Ah, bueno, entonces voy donde Arturo. Y le dice este caballero Bermejo, bueno, si vas donde Arturo, dile que Iter está esperando acá, que está reclamando sus derechos por sus tierras, que ha cometido una ofrenda porque derramó el vino sobre el vestido de la reina de Ginebra y que está esperando que un caballero venga a saldar esa ofrenda por la reina, que venga a defenderla, porque yo cometí un acto en medio de, imagínense, de ahí de toda la corte, arrojé el vino sobre el vestido de la reina, eso tiene que ser arreglado de alguna manera.
Así que dile que mande ya a un caballero porque yo estoy esperando acá para recibir mis derechos. Y Perceval entra y se va. Y llega a la corte de Arturo, deja su caballo ahí, va vestido, acuérdense cómo va vestido. O sea, no nos... Y llega a la corte de Arturo y dice, ¿y tú quién eres? Dice, no, yo vengo acá porque quiero ser caballero. Y el otro se ríe, no toda la corte se ríen de este muñeco tonto. Y dice, ¿cómo que quieres ser caballero? Sí, sí, además quiero que me hagas caballero ahora. No, no, porque mi madre también es reina. Y cuando mi madre dice algo, lo hace. Se acabó el problema. Entonces, toda la corte se ríe. Y ahí siempre está el gran personaje en la corte, en este caso Sky, que dice, pero mira, si quieres ser caballero, ahí afuera hay uno, ve y pídele el traje, que te dé su traje, y punto, y se acaba el problema. Ah, ¿es así como se hace caballero? Bueno, pues voy. Y ahí había dos personajes en la corte, una doncella, Guinevere, y un joven, Antanor, que habían prometido algo. Guinevere había prometido no reír nunca hasta que delante de sus ojos pasara la flor de la caballería. Y Antanor había prometido que él no cantaría nunca hasta que sus ojos no vieran pasar por delante de él lo mismo, la flor de la caballería. Y cuando pasa este Perceval delante de ellos, Sigune ríe y Antanor canta. Y esto Kai no lo puede soportar. Kai es el senescal, ¿no? Es el brazo derecho de Arturo. Entonces abofetea a Guinevere. Y Perceval se da cuenta que por su culpa esta señorita ha sido ofendida y le dice a Kai que un día él vengará esa ofrenda. Y se va. Pero deja esto así. Llega donde está Iker y le dice, no, me ha dicho Arturo que sí, pero que me des tu traje y tu caballo, porque yo quiero ser caballero. Y el otro se ríe diciendo, y este pobre montado en su rocín, que si lo sopla mi caballo se cae, y si yo me muevo, lo tiro, me está pidiendo, se da cuenta que es medio tontito, ¿no? Y entonces hace un gesto con su lanza, como para terminar esta línea, como para decirle, mira, niño, pero a Perceval no se le pueden hacer esas cosas. El otro ve el gesto de Arturo, saca su spear, su jabalina, y donde pone el ojo, pone la jabalina. Por el visir de Iker, le clava la jabalina y muere Iker, el caballero Bermejo. Entonces él se apodera del traje, que no sabe ni cómo quitárselo, viene un paje y le ayuda, se pone el traje de Iker, se monta en el caballo de Iker, el traje se lo pone sobre su propio traje y se va. Ya no vuelve Arturo, porque ya tiene el caballo y la armadura, ya es caballero, ya no necesita nada de Arturo. Y se va, ¿no? Sigue su camino y llega hasta otro lugar, en este caso un condado donde está regido por un conde, conde Gurnemans, le pide pernotar ahí en la noche, el otro lo acoge y Gurnemans se da cuenta que es un noble inexperto, ¿no? Gurnemans había tenido dos hijos, los dos hijos habían muerto en combate y le quedaba una hija y la quería desposar. Y cuando ve a este joven tan bello, porque Perceval era muy bello, eso hay que decirlo, era muy, muy bello. ¿Eh? Así como Dionisios era muy feo, Perceval era muy bello. Ve que es un buen partido para su hija y lo acoge prácticamente como ya yerno, ¿no? Ya para Gurnemant, ya está, mi hija y yo tengo este hombre, y lo empieza a educar. Lo empieza a educar en las artes de la caballería. Le enseña el manejo de armas, le enseña la cultura caballeresca de la época, le enseña las costumbres que deben ser tenidas en cuenta para ser una persona educada y tener un comportamiento adecuado en los lugares donde corresponde. Y una de estas enseñanzas es que un caballero debe ser recatado y no debe hacer demasiadas preguntas, ¿sí? Que debe ser cuidadoso en tanto a las preguntas. Ahí Perceval entonces se entrena, se hace caballero, aprende las artes de la guerra, de la caballería, y después de un tiempo siente nostalgia. En su corazón se aprieta y es el recuerdo de la madre. La madre viene en rescate. ¿Sí? Viene en rescate, lo rescata.
Entonces siente que él no puede quedarse ahí, que no puede aceptar esta promesa, esta vida magnífica que Gundaman le está ofreciendo, le ofrece mujer, le ofrece castillo, le ofrece todo, pero él siente y le dice a Gundaman, mira, no puedo aceptar lo que me ofrece porque primero tengo que encontrarme con mi madre. Mi madre, y ahí Gundaman se da cuenta que ante un llamado del corazón no hay absolutamente ningún poder mundano que pueda torcer ese destino. Entonces le deja marchar. Perceval sigue su camino y llega a otra morada, otro castillo, donde este castillo está en una situación muy precaria, pide asilo, se le acepta, entra y ve que hay muchísimo dolor, que todo el mundo está muy triste, que hay una gran tristeza, que hay una gran decadencia. Y Perceval pregunta y nadie le contesta, ¿no? Entonces, pero como es costumbre caballeresca, si recibes a un huésped, darle lo mejor que tienes, ¿sí? Esto es muy interesante. O sea, esto es muy interesante porque quizá ustedes estas cosas viejas no las conocen, pero yo todavía lo he vivido, ¿sí? La hospitalidad para un caminante era algo sagrado, ¿sí? Hasta el punto de dejar la cama propia para que el caminante, para que el huésped pueda dormir en tu cama y tú te vas a dormir donde puedes. Hasta esto era la hospitalidad. En España, en Europa, en el medievo era así. Había una actitud de respeto y aceptación por el huésped, por el caminante. Pero en el castillo nadie puede tomar esto. Pero la reina, ¿sí?, Biancaflor, ordena que sacrifiquen lo último que tiene para alimentar al castillo y que hagan un agasajo para agasajar a este caballero, como corresponde a la alcurnia que ella es, ¿no? La reina debe ser que no note en ningún lugar la miseria o la tristeza que está viviendo el castillo, sino que se le dé todo el esplendor que se puede. Así se hace este agasajo a Perceval, se come, se baila, todo maravilloso, y él se va a dormir a sus aposentos. A las 3 de la mañana, 3 menos cuarto, las 4, bien oscura la noche, se escuchan unos pasitos así, livianos. Y con mucha delicadeza se retira la ropa de la cama de Perceval y alguien se introduce en la cama y se tapa así medosita y se queda ahí. Y el otro se despierta, ¿qué está pasando? Wolfram por eso dice que pasó un rato hasta que alguien habló. Era Biancaflor, que había venido en la noche y se había metido en la cama con Perceval y se había acurrucado. Y Perceval entonces le pregunta y la otra se desborda y le cuenta. Y le cuenta su historia. Le dice que en realidad el castillo está asediado por un rey y su ejército, que lo que quieren es desposarse con ella, pero que ella no quiere desposarse con ese rey porque ella quiere elegir libremente con quién desposarse y no por una imposición, pero que ya han aguantado todo el tiempo posible, que ya no les queda nada en el castillo, que están en la absoluta ruina, porque el rey ha rodeado el castillo y no permite que entre ningún alimento al castillo. Entonces ya se acabó todo y están en la miseria absoluta. Y le cuenta esto. Y ahí no pasa más. Perceval en la mañana se levanta, se pone su traje de caballero, pide su caballo, le abren las puertas del palacio y sale a enfrentar al senescal del rey, que era el caballero más famoso. Y ahí ¡poh!, tiene su primera lid en combate, vence a este caballero y le dice entonces que para salvarle de la muerte tiene que pedir clemencia y someterse, era ley de caballería, someterse ahora a su voluntad. Entonces me dice, ahora irás a la corte del rey Arturo y te presentarás y te pondrás al servicio de esa señorita que fue ofendida por mi culpa y tú a partir de ese serás su vasallo. Y el rey, cuando viene y se encuentra que está vencido, se tiene que retirar y entonces el Perceval libera a Blancaflor de esa situación. Y se casan, claro, porque como no se van a casar, eso ya es maravilloso.
Pero son tan buenos los dos que dice Wolfram von Eschenbach de una forma maravillosa que durante 3 noches durmieron juntos sin juntar sus muslos. ¿Sí? Una luna de miel enorme, una espera grande, 3 noches, porque eran así. Después, bueno, pasó lo que pasó, y Perceval, después de un tiempo, siente otra vez el llamado de la madre, y le dice a Blancaflor, mira, tengo este pesar en mi corazón, yo tengo que ir, y Blancaflor lo entiende y lo deja partir. Él se va y sigue su camino. Sigue su camino y tiene una serie de aventuras. No las vamos a contar todas porque si no la historia no nos da tiempo y tenemos que ir a otras cosas. En esas aventuras, una noche, llega a un determinado paisaje, ¿no?, entre las montañas. Este lugar, más o menos, tenemos que situarlo entre el sur de Francia y el norte de España, entre los Pirineos. ¿Sí? Es ese lugar por donde Perceval encuentra. Y pasa una montaña y se encuentra en un lago donde hay una barca y dentro de esa barca hay un rey o una persona remando y 2 personas remando y una persona pescando. Entonces les pregunta si hay algún lugar donde puede pernoctar esta noche. Y el señor de la barca le dice, mira, a 1000 leguas a la redonda no hay ningún lugar donde puedes pernoctar. Pero a lo mejor puedes encontrar un lugar al otro lado de las montañas. ¿Cómo? Si no hay ningún lugar, ¿cómo es que puedo encontrar un lugar? Qué cosa extraña, ¿no? Qué cosa extraña. Hay un lugar, pero ese lugar ni es celeste ni es terrestre. Es un lugar que está en el medio. Es un lugar que se está construyendo. Es el castillo del Grial. ¿Sí? Pero el Grial no está ni en el cielo ni está en la tierra, está en el medio. ¿Sí? Ahí, por eso el rey pescador le dice, pero a lo mejor, o sea, físicamente, construcciones como tú buscas un hotel, no es en 1000 leguas a la redonda, no hay nada. Pero una morada puede ser que encuentres. Bueno, Perceval llega ahí, encuentra el castillo y llega. Y se empieza a sorprender. Se sorprende por cómo lo reciben. ¿Mm? Lo reciben de una forma maravillosa, lo llevan a sus aposentos, lo bañan, lo visten. Incluso viene Rapense de Sawyer. Rapense es digamos, la reina del Grial y le regala su manto, el manto de estrellas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de imágenes de personalidades que traen el manto de estrellas, se lo regala a Perceval y le invitan al festejo. Y ahí entra entonces en la sala del festejo y ahí se encuentra con el rey pescador tullido frente al fuego, que está totalmente demacrado, enfermo, pálido y con un sufrimiento constante. Y el otro lo ve y dice, oh, está bien. Y empiezan a pasar cosas maravillosas. Empieza a aparecer una serie de pajes que van trayendo, primero entran unos pajes con sus doncellas, uno con una lanza, y de la punta de la lanza mana sangre, la lanza sangrante. Y introducen la punta de la lanza en la herida de Anfortas, que es lo único, es como fuego para curar esa herida, es fuego contra fuego, pero no pueden curar. Esto se retira y vienen entonces las vírgenes acompañadas con el Grial y con su reina, ahora con Rapense de Sawyer. El Grial aparece ahí y el Grial es esa piedra, es el lápiz etzilis, del cual cada uno recibe el alimento que precisa. No son alimentos físicos, ¿sí? El alimento que precisa cada uno. No es la misma necesidad, porque cada uno de nosotros no está en el mismo grado de evolución para soportar el mismo alimento. ¿Sí? Un alimento que es apto para alguien que está más evolucionado que yo, para mí puede ser veneno. ¿Sí? Son con las cosas de la vida. Cosas que yo puedo hacer, no puede hacer un niño. ¿Sí? Lo que para un adulto. Pero el Grial da a cada uno lo que necesita. Pero a Anfortas le da un dolor muchísimo más intenso. Pero tiene que ver el Grial para no morir. ¿Sí? Y cuenta entonces Wolfram von Eschenbach, que atrás, oculto,
se encuentra el antiguo rey del Grial, Titurel, ya muy anciano, reposando allá. Y la pregunta de Perceval queda anonadado por todo, y le surge el deseo de preguntar. ¿Sí? Pero ahí viene el recuerdo de Gamuret, no es de caballeros educados hacer preguntas indebidas cuando no. Dice no. Entonces se calla. Pero el callarse no niega el querer hacerlo. Dice, no, mañana por la mañana pregunto. A todo esto, Anfortas le regala su espada. ¿No? Recibe la espada de Anfortas. Y Perceval se retira a sus aposentos, pensando, bueno, mañana pregunto, total, no pasa nada. A la mañana siguiente se despierta y se encuentra en un lugar en absoluta soledad, no hay nadie. Espera que vengan los pajes a ayudarle a vestir, no aparece nadie. Se viste como puede, se encuentra que en el castillo no hay nadie, ve que su caballo ya está, digamos, con su montura puesta, esperándole en la puerta, hay una gran nevada. Dice, no, se han ido a cazar y yo, como me quedé dormido, me monto mi caballo y los encuentro cazando en el bosque. Entonces monta su caballo, sale del castillo y todos los castillos tienen ese puente levadizo, ¿no? Para protegerse. Cuando va saliendo hacia el final del puente, el puente comienza a levantarse, el caballo tiene que dar un salto, casi cae al pozo y desde afuera hay una voz que le dice, adiós, gorrión. Y Perceval se va, no entiende nada. No encuentra a nadie, no entiende nada y sigue su camino. Su camino lo va a llevar después de tener encuentros hasta un momento que se encuentra otra vez en una situación frente a las cortes del rey Arturo. Estoy saltando parte de la historia porque para no hacerla tan larga. Y está nevado también. Entonces ve la corte del rey Arturo allá y él viene con su visir bajo, ¿no? Entonces se para frente a la corte, a las tiendas, y delante de él caen 3 gotas de sangre y sobre la nieve se ponen 3 gotas de sangre de un pato herido que voló por encima de él y cae. Y él queda mirando esas gotas de ahí, la sangre, esa forma lo absorbe toda su atención, ¿no? Y entonces queda en una postura un poco hostil. Los otros que lo ven del otro lado dicen, mira, ahí hay un caballero que nos está desafiando, porque su actitud, con su visir bajo, o sea, está en actitud de desafiando. Entonces cae y dice, bueno, déjame que vaya yo a luchar con él porque esta ofensa no la podemos aceptar. Y se va. Y cuando le quiere cargar Kai sobre Perceval, el otro está absorto, mueve la lanza, Kai y su caballo dan 4 vueltas, el otro se rompe la pierna, la cadera y viene como puede. Bueno, se quedan todos. Entonces dice Gauguin, que es el sobrino, ¿no? Es el más sensible de todos los caballeros, déjeme que yo vaya. Entonces Gauguin se acerca y entonces ve que Perceval está en un estado invencible porque está en un éxtasis de amor. Y si uno está en un éxtasis de amor, no hay fuerza humana que te pueda vencer, porque esas 3 gotas le han recordado a su amada. Está absorto con su mujer, ¿no? Con Bianca Flor. Entonces Gauguin, que es muy sensible, agarra un pañuelo blanco delicadamente, tapa las 3 gotas de sangre y Perceval despierta de ese estado. Y entonces se saludan y le dice, yo soy Perceval. Claro que el rey Arturo ya sabían que este caballero Bermejo se les estaba mandando constantemente a caballeros para que se pusieran al servicio de la dama que había sido ofendida. Entonces, amorosamente lo invita a que venga a la corte. Lo reciben con todos los honores, le hacen una hermosa fiesta para celebrar su llegada. Todos estaban esperando quién es este caballero Bermejo. Y en lo mejor de la fiesta, otra vez, la cosa se nos complica. Viene un ser con unos trajes hermosísimos, con unos terciopelos, con unos colores, con un rocino, es un caballo hermosamente adornado, de afuera lo más bello, con su capucha puesta. Viene y entra, se quita y es lo más feo
del feo, ¿sí? Colmillos de jabalí, cejas, lo más feo, es Kundry, la mensajera del Grial, y les dice, pero vosotros, caballeros, estáis agasajando a la escoria, a la peor escoria de la caballería. ¿Cómo puede ser que hayáis caído tan bajos festejando a este inmundo, ¿no? A este caballero inmundo. El otro no entiende nada, pero claro, todos quedan sorprendidos. Y Kundry se va y dice, hay aventuras maravillosas para algunos caballeros que las quieran hacer, como liberar a la doncella del bosque del castillo encantado. ¿Quién quiere esa aventura? Y dice Gawain, yo la quiero. Bueno, y se va. La fiesta se terminó ahí. Perceval entra en shock, no entiende nada. Se retira del resto de los caballeros y Gawain se acerca y le pregunta. Y la respuesta de Perceval es, a partir de este momento, yo caminaré en soledad. Porque el Dios para el cual yo me he esforzado en complacer, me ha abandonado. Y si ese Dios me ha abandonado, yo a partir de este momento lo abandono a él. Gawain no entiende nada, pero ¿qué se va a hacer? Hay que dejarle. Y Perceval entonces empieza a caminar en soledad. La soledad es una experiencia que tiene que surgir en el alma para que lo superior pueda nacer en el alma, pero hay que pasar esa experiencia. Se dice que Perceval tuvo 5 años caminando en soledad. Y en esos 5 años pasaron muchas cosas. Se encontró con el caballero, con la marquesa de la Lande y con Orilus, lo venció a Orilus, le hizo perdonar a Yosute, pues diciendo, mira, eso ya era inocente, yo fui el que hice todo esto, tu mujer no hizo nada, el otro, bueno, pero vayan a la corte de Arturo, se encuentra con Sigune, que se ha encerrado en una muralla, ¿no? en una cueva, encerrada con su amante, con Jonathan Landar en brazos, ¿no? Ella le pregunta otra vez, ¿tú eres Perceval? ¿De dónde vienes? No, vengo de pasar la noche ahí. Ah, ¿cómo? ¿Estuviste en el Grial, en el castillo de Anfortas, y no hiciste la pregunta? ¿Qué pregunta? No entiende nada. Desgracia para todos, pero eso es lo peor que nos ha podido pasar. O sea, él se va dando cuenta que está acumulando culpas y culpas y culpas sin maldad, pero culpa una tras otra. Así sigue su camino, ¿no? Se encuentra otra vez en una situación de conflicto, está caminando por un camino donde baja un caballero templario o del Grial, del Temple, no templario, porque estamos hablando del siglo IX, ¿no? Caballero del Temple, se llama Templacer a los caballeros del Grial. Montado en un caballo, él se encuentra en el mismo camino, caballero que baja, caballero que sube, liza en el medio, no hay forma de evitarlo, entra en el lead, el otro le pega así un movimiento y caen. El caballo de Perceval se despeña y el caballero del Templacer también se despeña. Y quedan ahí en el angosto camino el caballo del caballero Templacer y Perceval. Entonces Perceval mira y ve que, bueno, que el caballero salió ileso, está caminando por allá por el fondo, pero sigue caminando. No. Se monta en el caballo del Grial y ahora pareciera que es un Templacer, porque lleva un caballo, lleva el símbolo de la tórtola marcada como marca de caballo, caballero del Grial. En ese camino ya se encuentra como Perceval cada vez está más, digamos, más congelado en sí mismo, ¿no? Ya lleva 5 años caminando en ese camino siempre a través de lo que es el norte de España y el sur de Francia y parte de Suiza, y se encuentra con un ermitaño, perdón, con un peregrino que va en procesión con sus hijas, se encuentra en el camino y el peregrino le pregunta, oye, ¿dónde vas con esa actitud tan hostil? ¿Es que acaso no sabes qué día es hoy? Y el otro dice, ¿qué día es hoy? Hace 5 años que no sé si es de día o si es de noche. No puede ser que no sepas que hoy es el día en que Cristo nuestro Señor murió en la cruz pagando el rescate por todos nosotros. Ni sé quién es Cristo. Entonces las hijas, que son entonces, ella dice, papá, pero no te das cuenta que está congelado dentro de su traje. ¿Qué le está recriminando?
primero invitémosle, démosle cobijo, compartamos, acojámoslo como buenos peregrinos que somos y no le recriminemos de entrada, ¿no? Entonces, ahí cuenta Wolfram von Eschenbach que el corazón de Perceval tuvo un movimiento. O sea, imaginemos hasta qué punto había llegado de estar congelado dentro de su armadura, ¿no? Ya ni su corazón pulsaba, ¿eh? Un movimiento de calor, de alegría, porque vio a alguien que le trató, no como venían todos tratándole siempre palo y palo, sino con una... Entonces, bueno, se queda ahí y al final se decide ir, no sabe todavía mucho qué hacer y toma una decisión. Monta sobre su caballo, el caballo del Grial, le pone las riendas al caballo sobre las orejas y le dice, a partir de este momento, sé tú el guía de mi destino, porque yo ya no sé qué puedo hacer con mi vida. Entonces se entrega al caballo y el caballo llega hasta una pequeña choza donde se encuentra un ermitaño. El ermitaño es Trebrizhen. Primero, Percival le pregunta, ¿pero no tienes miedo de mí? Y el otro le dice, ¿miedo de ti? Estoy acostumbrado a lidiar con fieras. O sea, anda, desmonta de tu caballo y no digas tonterías. Lo invita a pasar a su cueva, es una cueva muy pobre. El colchón que tiene es musgo, seco. Y como no tiene nada para comer, dice, bueno, vamos a buscar unas raíces por ahí, así te puedo invitar algo para comer, porque sale a buscar unas raíces. Y entonces empieza la historia, ¿no? Empieza a hablar Trebrizhen, a contarle la historia del rey enfermo, del rey tullido, que es hermano de él, que es el rey del Grial, que se enfermó por esto, que han intentado buscar el remedio por todos los lugares del mundo, que incluso han llegado hasta las fuentes del paraíso para buscar remedio para la herida de Anfortas, no han encontrado ninguna sustancia, ni en la tierra, ni en todos los lugares donde han podido ir, para curar esa herida. Y le dice que una vez existió la posibilidad de que Anfortas fuese sanado, porque un caballero estúpido llegó al lugar donde tenía que llegar, pero no hizo la pregunta que tenía que hacer. Entonces, persona le empieza a caer, a darse cuenta, por todo lo que le está contando, que ese caballero ha sido él, que él tuvo en sí la posibilidad de poder sanar esta situación, de poder realmente sanar esta enfermedad de la familia del Grial, pero que él no hizo nada. Le dice que su madre, que es su hermana, es el tío, en realidad Trebrizhen, es hermano de Anfortas y es hermano de Gerseloide, que su madre murió el día que él se fue. O sea, Perceval empieza a cargar, a darse cuenta de todo lo que ha pasado y llega un momento en que no aguanta más y le dice, tío, ese caballero que llegó ahí fui yo. Y entonces dice, ahora sí que estamos, disculpe una palabra muy española, apañados. Ahora sí que la hemos hecho buena. O sea, estuviste ahí y no hiciste lo que tenías que hacer. Y lo que pasa es que se ha perdido el poder de la pregunta. ¿Por qué? Porque había venido una promesa por parte del Grial de que si un caballero puro, inocente, llegaba al Grial, o sea, y hacía la pregunta ante la situación de Anfortas, esa pregunta tenía el poder de sanar la enfermedad de la comunidad del Grial. Pero que si esa pregunta no se hacía, se terminaba la posibilidad de que eso se pueda... O sea, el caballero no tenía que saber. No es cuestión ahora yo vuelvo, no, eso no se puede. Y entonces Perceval queda realmente con un montón de culpa, sabe ahora ya toda su historia, que pertenece a esa corriente, a esa familia, y el tío, en este caso el ermitaño, le dice, bueno, lo único que puedo hacer, déjame tu fardo, déjame que yo pueda cargar parte de tu carga de tus pecados y sigue tu camino, ¿no? O sea, como que ahí Trebrizhen le descarga un poco de todas esas culpas y Perceval sigue. Y sigue de una manera que primero tiene que encontrar y resolver el asunto de Gauvin. Gauvin tenía que ir a salvar a esa doncella orgullosa, donde era una prueba
imposible de superar para un caballero que lucha con las fuerzas astrales, porque orgulloso es Lucifer, o sea, representa lo luciférico, lo astral, y solamente una fuerza superior, una fuerza yoica puede resolver el conflicto. Entonces, Perceval hace ese trabajo de Gawain, que si no Gawain hubiese perecido ahí, pero Perceval libera a Orgullose, que después se va a casar con Gawain y todo eso está bien, pero y él sigue, ¿no? Y va encontrándose siempre con aventuras hasta que se encuentra con el caballero, digamos, el hombre urraca, el caballero manchado, por decirlo de alguna forma, o rayado, y entra en el lead. Empiezan a pelear y pelean por la mañana y pelean por la noche y llega la noche y ninguno de los dos se vence, ¿no? Los dos son muy fuertes. En un determinado momento la espada de Perceval se rompe y el otro dice, bueno, me has vencido, ya no tengo defensa, y el caballero pagano le dice, no, yo nunca podría actuar con superioridad porque tú estás desarmado. El mejor de andar con una confrontación, digámonos quiénes somos, presentémonos en lugar de continuar. Entonces le dice, bueno, tú primero, no primero. Entonces Feiferis dice, yo soy Feiferis de Anjou. Y Perceval dice, ¿cómo? Si yo soy Perceval de Anjou. Eran hermanos. Él, el padre Gamuret, había tenido con la reina de uno de los países arábigos, a Feiferis, un hijo, y era un caballero muy poderoso. Entonces se dan cuenta que son hermanos de sangre, se abrazan y festejan. Y están en ese festejo grande cuando aparece Kundry, otra vez, la mensajera del Grial. Pero esta vez viene con un mensaje y le dice a Perceval, mira, sobre el Grial ha aparecido tu nombre. O sea, el Grial llamaba a sus nuevos reyes apareciendo en letras de fuego sobre ese grial, ese lápiz de Chilis, y ahí ha aparecido tu nombre. Entonces yo vengo a decirte que eres el nuevo rey del grial. Pero para venir, no puedes venir solo, te tiene que acompañar a alguien, tienes que buscar a alguien que te acompañe. Entonces él llama a su hermano, a Feiferis. Es interesante porque Feiferis es pagano, es, digamos, del Islam, ¿no? Entonces se van juntos y le dice, y te está esperando tu mujer, Blanca Flor, y tus dos hijos. Tuviste dos hijos que Perceval ni siquiera sabía que tenía, y todo viene la cosa maravillosa, llegan al castillo del Grial, ahí se reproduce otra vez la situación, la misma escena, pero ahora Perceval, movido desde las fuerzas del corazón, le preguntan Fortas, ¿por qué sufres, tío? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu mal? Y en ese momento, el poder de la palabra de Perceval actúa sanando a Anfortas. Anfortas se cura, se rejuvenece, vuelve a ser un ser muy bello y Perceval es nombrado rey del Grial, ¿no? A partir de ahí tenemos la historia del Grial, que son los misterios del alma consciente. O sea, el amor conquistado con esfuerzo, superando, o sea, lo que es la egoidad, puede ser una fuerza que puede sanar al mundo. Y eso es lo que hace, son los misterios de la resurrección. ¿Sí? El poder trabajar con esas fuerzas nuevas como para poder actuar en el mundo sanando. ¿Sí? Pero para sanar al mundo, primero tenemos que sanarnos nosotros. Y para poder sanarnos nosotros, primero tenemos que transformarnos, es decir, morir y renacer como hombre nuevo y a trabajar en el mundo con nuevas cualidades, con nuevas fuerzas, que son cuando el Señor del alma, es lo que hemos dicho antes, se apodera, se hace dueño del pensar, se hace dueño del sentir y se hace dueño de la voluntad. Entonces sus actos ya no es preguntar qué hay en el mundo para mí, sino qué hay en mí para el mundo. Y cuando Steiner dice que en realidad la antroposofía es la ciencia del grial, nos está convocando a esta actitud, a que tenemos que cambiar esta actitud. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que empezar a ver que lo importante es lo que nosotros tenemos para dar al mundo y no que tiene el mundo para darnos a nosotros. Porque lo que nosotros necesitemos, eso nos va a venir. O sea, no nos va a faltar nada, no hay que preocuparse por eso. Nos falta a veces cuando nos ocupamos solamente de nosotros mismos. Pero si invertimos ese gesto, entonces trabajamos con esa fuerza del futuro, ¿no?
y podemos visualizar una sociedad humana bellísima, ¿sí? Formada por individuos libres, como se describió en la segunda conferencia de la filosofía de la libertad, ¿no? Seres que se encuentran en libertad para construir juntos, con respeto, ¿sí? Que nos ayudamos en caso de necesidad, podemos cargar, como hizo Treblinson, un poco de la mochila del otro para ayudarle a que el otro pueda hacer. O sea, no una humanidad que nos herimos, sino una humanidad que nos sanamos, ¿no? Y esos son los misterios pentecostales, los misterios de la resurrección. Bueno, hasta aquí. Ahora, para cerrar el tema, abrimos a preguntas. También a las personas que están ahí, si tienen preguntas, por favor, que no las hagan. Si ha quedado algo ahí, lo cerramos ahora, porque puede ser. Al dejar el micrófono, sí, para que. Rufo, antes que nada, gracias. Muchísimas gracias por estos 3 días espectaculares. Pregunta, Anfortas y Quirón. ¿Anforta sí? Quirón. ¿Quirón? ¿Hay alguna vinculación? Porque No. Quirón también es el sanador herido. No, Quirón es el centauro que se sacrifica en lugar de Prometeo. ¿Por qué? Porque el ser humano centauro o la humanidad centaura es una humanidad del pasado. Para dar lugar a las fuerzas representadas, en este caso, por Prometeo, que son fuerzas del futuro, que solamente cuando Ulises, que es el héroe, que es el representante de las fuerzas yoicas, llega al Cáucaso y libera a Prometeo, mata al águila que le está rodeando el hígado y lo libera, entonces al liberarse el hombre libre, se tiene que sacrificar el hombre terrestre. O sea, tiene que haber una compensación. Y quien se sacrifica es el centauro Chirón, el hombre animal, el hombre terrestre, para que surja el hombre espiritual, el hombre celeste. Pero no hay una vinculación entre Anfortas y Quirón. Pero podría ser como, o lo que yo iba viendo es que es como la misma situación, solo que en otro estado de conciencia. Como el primer sacrificio fue para dar un primer paso, este sacrificio de Anfortas o toda esta situación que estamos viendo hoy es para otro paso, para ir hacia el de la conciencia. Quizás lo otro era el alma sensible. No sé si hay alguna o no tiene nada que ver, me fui sola. Mira, yo no puedo establecer ese vínculo con Anfortas, pero a lo mejor sí lo tiene, pero yo no puedo establecer esa relación. Gracias, No. Rufo. ¿Hay alguna pregunta? En un momento dijo que cuando el Cristo entra al interior de la tierra, vence a Lucifer por 1000 años. Sí, bueno, lo que cuenta, ¿Qué significa en ese momento? se dice que Cristo aletargó a las fuerzas perniciosas de la muerte en ese mundo interior de la tierra donde están las fuerzas de la muerte, que durante 1000 años quedarían inoperantes. O sea, es lo que dice la Biblia, lo que se dice en las Escrituras Sagradas, que Él los paralizó en su accionar durante 1000 años. Tu pregunta es si ahora se despertaron. Posiblemente sí, porque son fuerzas que nosotros tenemos que enfrentar, pero durante un tiempo. Pero también los tiempos tampoco hay que tomarlos en forma cronológica, porque tomar los tiempos en forma cronológica no nos ayuda para nada. O sea, Él paralizó o aletargó esas fuerzas perniciosas que actuaban contra el ser humano y levantó ahí en la esfera de la muerte la vida. Tal vez significaría que ahora estamos más maduros para enfrentarnos a eso. O sea, ahora tenemos que enfrentarlo, pero no a ese nivel. O sea, la muerte, todo eso es una situación de dioses, no de seres humanos, no de hombres. Nosotros tenemos en lo anímico, podemos enfrentar a las fuerzas antagónicas y transformarlas, que es este camino de los misterios de la resurrección del Espíritu Santo, o representados ahora en el camino de Persia, por decirlo. Pero son las fuerzas anímicas. Nosotros podemos transformar nuestros errores, nuestro pensar, podemos ennoblecer nuestro sentir y podemos actuar para evitar el mal en nuestro accionar.
Pero eso es anímico, pero no podemos entrar a transformar lo que son cosas mucho más fuertes, como es resucitar el cuerpo físico. Eso lo podemos hacer solamente con la ayuda, poco a poco, del Cristo, ¿no? No, ahora no lo podemos hacer todavía. Pero sí podemos pasar ya de este mundo experiencias intelectualmente correctas, emotivamente bellas y volitivamente buenas en el mundo post-mortem, que será nuestra garantía de tener conciencia en el mundo espiritual. Eso sí lo podemos hacer. Pregunta si hay alguna pregunta ahí. Sí. ¿No hay nadie? Están agradeciendo. Muchas gracias, muy hermoso, mil gracias. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Será hasta la próxima, que continuaremos Muchísimas nuestros gracias. temas. Muchísimas gracias. Dani.